¿Qué tal? Voy a realizar la presentación del reto número 5, aplicación de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Esto es dentro de la materia Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto es, como lo mencioné, el reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Mi nombre es Pedro Cadena Barajas. Mi matrícula es la 167697. El nombre de mi asesor es la maestra Beatriz Sierra Espinosa. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces con este reto, que consiste en analizar un caso de estudio, el cual es el siguiente, el cual le voy a dar una lectura rápida. Nos dice que en el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, se celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objetivo del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de la entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Entonces, pues bueno, ese es el estudio del caso. Y pues ahora vamos a contestar las preguntas que el reto establece en las instrucciones de la del reto, ¿no? Y es el desarrollo de esta actividad. La primera pregunta nos dice, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Y pues que argumente la respuesta. Revisando la información de la lección, podemos decir que se trata de un contrato de compraventa internacional. ¿Sí? Hacemos referencia a las bibliografías revisadas que nos dice que es un acuerdo entre operadores económicos que residen en países distintos y por el cual una parte, el vendedor, se compromete a entregar a la otra parte, el comprador, una mercadería en el lugar convenido y en el plazo determinado. En este caso, el comprador pues es el Hospital Caminemos Juntos de España y el vendedor es el laboratorio Collins and Phillips de Nueva Zelanda. Y pues la mercadería es el material que pues se estableció para ser comprados por parte del Hospital de España, ¿no? Como era la caja de material de uso quirúrgico, las 10 camas de hospital, las 5 máquinas de oxígeno, la caja de apósitos y banditas adhesivas, que pues se estableció que el laboratorio iba a entregarlo al hospital y que tenían 3 meses para entregarlo, a partir pues se entiende de la fecha de la firma del contrato, que en este caso también se utilizaron medios electrónicos porque fue una firma electrónica o firmas electrónicas la que avalaron los contratos, así como el uso de los correos electrónicos para pues convenir este tipo de contrato. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Sí es de carácter internacional, porque como ya lo mencionamos, las partes son diferentes países. Dijimos que es un contrato de compra-venta. La parte compradora es España, o bueno, el hospital está en España y quien vende es el laboratorio Collins and Phillips, que está en Nueva Zelanda. Entonces, si pues recordamos un poco lo que se ha revisado en el módulo,
el contrato mercantil internacional, pues en el contrato mercantil internacional existe la manifestación de voluntad de las partes contratantes, las cuales deben de ser pues de diferentes países. Y aquí pues entra un poco de problema para este tipo de contratos, porque cada país pues está regulado por sus propias normativas, por sus propias leyes, y aunque muchas pues están basadas en principios universales, van a coincidir quizá en lo mismo, no va a ser exactamente igual, y esto puede generar controversias en este tipo de contratos. Pero bueno, englobándonos a la pregunta, sí se trata de un contrato internacional, porque bueno, estamos hablando de dos países, en dos países distintos se encuentran las partes que firmaron este tipo de contrato. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Y argumentar la respuesta. Eh, si nos basamos en la referencia del autor Scotti de 2016, este es un contrato de consumo, pero es de tipo internacional. Y dentro de los contratos electrónicos es el que se lleva a cabo mediante correos electrónicos, como lo vimos anteriormente en la diapositiva del caso, del estudio de caso. Habla que también se utilizaron firmas electrónicas en este caso, en este contrato, perdón, pero bueno, el tipo es un contrato de consumo de tipo internacional y se lleva a cabo mediante correos electrónicos por parte de las partes. La siguiente pregunta es: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Y pues argumentar la respuesta. Igual nos vamos a basar en Carmen del año 2012, que nos habla de algunas de las obligaciones que tienen las partes en este tipo de contrato, que como vimos era un contrato de compraventa internacional. En el caso del vendedor, pues bueno, de las obligaciones que tiene es entregar la mercadería, es decir, lo que pues va a vender en el plazo y el lugar estipulado. También nos menciona que pues se debe de incluir lo que sería el acuerdo de transporte, quién va a pagar el envío de la mercadería, porque estamos hablando que es de carácter internacional y por lo tanto la mercadería va a viajar de un país a otro. Entonces es muy importante que en el contrato se deje estipulado el lugar donde se va a entregar, quién lo va a recibir obviamente y el tiempo. Sí, o sea, cuánto tiempo tiene a partir de la firma o de que se haga un pago o la mitad, un anticipo, eso debe estar estipulado en el contrato. Y el vendedor pues debe de cumplir con entregar. Obviamente, si es que el comprador también cumple. El comprador dentro de sus obligaciones es pagar en la fecha y en el precio acordado de las mercaderías. Asimismo pues recibirlas en las condiciones estipuladas en el contrato. Obviamente, como dijimos, no hay una legislación como tal que rija este tipo de contratos, porque se van a basar pues en sus reglamentos locales, pero pues entre más se establezcan de una manera clara las cláusulas de las que vamos a hablar en la conclusión, de cómo se deben de entregar este tipo lo que debe de cumplir cada una de las partes, pues es lo más recomendado para que pues, realmente se cumplan con sus deberes las partes y el contrato pues tenga una finalidad adecuada tanto para el vendedor como para el comprador. La siguiente pregunta es: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Y argumentar la respuesta. Como ya lo mencioné, como es un contrato internacional, no existe como tal una regulación o una ley que nos diga cómo se va a aplicar o qué sanciones pudiera haber en caso de que no se cumpliera el contrato. Se pueden basar en las legislaciones locales, las cuales pudiera haber diferencias y pudiera generar controversias. Sin embargo, yo considero que se pudieran aplicar lo que la autora Carmen P. en su libro nos menciona del año 2012, que se puede utilizar el uso de los incotermes. Los incotermes son un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. Ella los agrupa estos incoterms en 4 categorías
No las voy a explicar las 4 categorías, están aquí en la diapositiva, pero estas 4 categorías nos habla de cómo entender de una mejor manera las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Por mencionar uno, nos habla en el caso del grupo que nos dice que supone el mínimo de obligaciones para el vendedor que pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales del vendedor. Pues ahí se deben de estipular cada uno de esos requisitos que se debe de cumplir para la entrega de las mercancías. Entonces, si se basan en estos incoterms, pudiera ser muy factible el que, pues bueno, al saber las partes, que sí hay a lo mejor no una regulación obligatoria, porque esto pues solamente son pues como formas de ayudar a la aplicación del contrato, pero es importante pues que esto se pueda establecer en el contrato para darle mayor formalidad al mismo. Después dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Y argumentar la respuesta. Lo principal de esto es darle formalidad al contrato celebrado entre las partes. Se habla de que se firmó de manera electrónica, lo cual considero que es adecuado, no nada más se basó en los correos electrónicos, sino que sí hay una firma electrónica que tiene mucha validez. Eh, si no se hubiera hecho de esta forma, pues a lo mejor no iba a haber la manera de poder establecer alguna sanción. En este caso, ¿por qué? Pues porque el vendedor no cumplió en la fecha, entregó diferente mercancía o mercadería a la que se le pidió, así como que también menciona que pues los embalajes de alguna de las camas que tenía que comprar no eran las adecuadas. Entonces, pues lo principal que considero es darle la formalidad debida al contrato celebrado entre las partes, y utilizar herramientas internacionales como los convenios que hay, que también vamos a mencionar para poder protegerse, ¿no? Las dos partes en el cumplimiento del contrato. Nos dice la siguiente, ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Y argumentar la respuesta. Sí procede, ya que son varios puntos los que no se cumplieron por parte del proveedor. Sí, la fecha de entrega ya lo mencionamos, la mercadería solicitada no coincide, es otra. Entonces son al menos 2 puntos que no cumplieron y con eso debería de haber sanciones, o en su caso, si es que así se estipuló en el contrato, la cancelación del mismo. Y bueno, finalmente, pues ya como conclusiones es muy importante que este tipo de contratos, como no están regulados realmente en su totalidad y que puede haber controversias si se aplican las leyes locales de cada país, es, es muy importante que se establezcan las cláusulas debidas en el contrato y que tengan algún fundamento, basándose, por ejemplo, en instrumentos internacionales como los convenios, asimismo formalidades de tipo electrónico, porque bueno, al ser internacionales quizás es más difícil que se pueda reunir las partes para firmarlo de manera física, pero se puede hacer a través de las firmas electrónicas. Entonces se pueden utilizar estos instrumentos internacionales en donde se especifiquen las cláusulas de cómo se debe de entregar, de las fechas, de si va a haber anticipo, cuándo se liquida, quién va a pagar el envío, si hubo a lo mejor algún tipo de crédito, en fin, todo esto debe quedar bien claro en el contrato en cada una de las cláusulas y darle la formalidad debida a la firma de este contrato. Y como lo mencionaba finalmente, ya para terminar, utilizar convenios, como por ejemplo el convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, que es un convenio que se firmó en Roma en 1980 y en él se contemplan los contratos de cesión de crédito, de subrogación, de contratos celebrados por consumidores, contratos individuales de trabajo, y se puede basar en este tipo de convenios para poder darle la formalidad debida al contrato. Y pues bueno, nada más me resta aquí publicar lo que serían las referencias utilizadas en esta actividad, y pues con esto finalizo agradeciendo su atención. Gracias.